Cuando nosotros hablamos de compliance en cualquier empresa, ¿no?, tenemos nosotros de manera obligada que hablar de distintos temas que se encuentran todos relacionados con la administración empresarial. Estos temas tienen tantas aristas como ustedes se puedan imaginar y todos están enfocados en la prevención de los riesgos. Estas distintas áreas que debemos de tratar dentro de un espectro transversal de cumplimiento debe de estar enfocado en distintas áreas. Voy a mencionar algunas vinculadas a lo mejor con el comercio exterior y aduanas, pero que ustedes también van a relacionar con cada una de las actividades que desarrollan, desde la empresa que se dedica al sector de servicios, al de turismo, al de comercio, al de industria, incluso al del campo. Bueno, las áreas que nosotros tenemos que considerar pues son, por ejemplo, las laborales, las de protección de datos, las cibernéticas, con las ciberamenazas y con todo el tema del teletrabajo que se ha venido dando, aspectos vinculados con la competencia o el control del mercado, la protección, por supuesto, al consumo, la transparencia, la igualdad, la inclusión, el estrés laboral, por supuesto, aspectos relacionados con la materia internacional, en cuanto a que si ustedes tienen un negocio con una empresa que esté en un corporativo en el extranjero, pues tenemos que adaptar algunas de las prácticas que nos esté solicitando implementar. En materia aduanera, pues hay distintos aspectos que van desde la perspectiva de los tratados de libre comercio, como algunos acuerdos en particular que ustedes deben de adoptar y que deben de llevar a cabo o los tienen que observar. Y por supuesto, una serie de áreas vinculadas con las tareas administrativas. La implementación del compliance, no, seguramente va a necesitar el apoyo de distintas actividades, de distintas disciplinas. El compliance es una materia que es totalmente transversal, en la cual dentro de un organismo es necesario que se volteen a ver, es decir, que identifiquen las áreas de mejora que tenga cada una de estas áreas e incluso establezcan cuáles son los posibles riesgos y la manera en la que esos riesgos los van a disminuir o en su caso pues los van a tratar de eliminar. Este término de compliance es un término de origen anglosajón, que literalmente significa su traducción cumplimiento o conformidad. Es decir, el cumplimiento que puede ser normativo, que abarca todo tipo de normas. Aquí me podrán dar cátedra varios de los abogados, pero hablamos de leyes, reglamentos, códigos éticos, la normatividad interna de la empresa, así como distintos ámbitos, en materias como la penal, la civil, laboral, administrativa, fiscal, medioambiental. Todas las materias en las cuales la unidad de negocio o la actividad que estamos desarrollando tenga alguna convergencia. Para ello, nosotros, cuando llevamos a cabo el diseño de un sistema de gestión de cumplimiento, debemos de considerar una serie de elementos. Incluso tenemos que establecer cuáles son los elementos que me van a ayudar a cumplir con el objetivo antes siquiera de implementar el sistema. Es necesario primero que defina qué objetivo es el que yo estoy persiguiendo. Y una vez que se implementa, es necesario que tengamos un seguimiento y una revisión rigurosa para establecer un esquema de mejora continua. Al implementar, SILAS, un sistema de gestión de compliance o cumplimiento, nosotros debemos de tomar en cuenta todos los elementos. Y dentro de los elementos, vuelvo a repetir, encontramos algunos que son requisitos legales, otros que son acuerdos contractuales, incluso otros que están vinculados con los códigos que establezca la industria o el sector en el cual yo me estoy desempeñando, los protocolos, por supuesto, y por supuesto, los estándares de la organización. Si nosotros nos vamos al origen de la disciplina del compliance, es necesario que nos hagamos referencia a este año, a 1977. Y nos podemos dar cuenta que el compliance corporativo es relativamente reciente. La naturaleza, ¿no?, de estos sistemas legales e incluso los negocios y el Estado, pues bueno, nos llevan a implicar una serie de obligaciones que van a estar siempre vinculadas con el cumplimiento y han estado presentes en todas las empresas. Pero este método moderno de cumplimiento o la práctica del compliance y la dirección de cómo lo conocemos hoy no inicia en 1977, es un año importante, inicia en 1991. Pero estos antecedentes previos a ustedes les pueden servir para poder implementar o para poder entender un poco el por qué motivó el que se generaran estos sistemas de gestión de cumplimiento, sobre todo en los países anglosajones.
Esta ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos es una ley que entra en vigor en diciembre de 1977 y surge como consecuencia de que se descubre que gran parte de las organizaciones norteamericanas, ¿no? Llevaban a cabo sobornos a funcionarios extranjeros con el fin de obtener de ellos contratos, ya fueran gubernamentales, y algunas otras ventajas en esos países. No sé si se les haga reciente esto que estoy diciendo, porque hay un caso ahorita que está de moda en México que tiene bastantes años, pero aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de Estados Unidos. ¿Qué generó esta ley? Hubo un efecto, por supuesto, el que las empresas norteamericanas, cuando invirtieran recursos propios, ¿no?, tendrían que establecer esquemas para monitorear el cumplimiento de las normas que le fueran aplicables sin importar el país donde estuvieran ellos llevando a cabo un negocio. Esta ley me parece que es importante. Luego, forzosamente tenemos que irnos 3 años después, aproximadamente a la década de los 80s, en donde podemos encontrar un segundo antecedente. Este antecedente deviene de ¿qué? Ahora de otros escándalos. Eran escándalos gubernamentales en donde los contratos que gestionaba el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en esta década de los 80s generaba que los contratistas inflaran de manera desproporcionada las cotizaciones para llevar a cabo una actividad o para suministrar algún producto. Obviamente estos precios alcanzaban valores que eran irracionales. No sé si estén pensando en México, no era México, era Estados Unidos, nada más que en la década de los 80s. La consecuencia de esta actividad que descubren en Estados Unidos es que se genera una iniciativa de la industria de la defensa. ¿Qué hace esta iniciativa? Bueno, pues hace que se implementen principios tendientes a lograr, ¿no?, que los negocios se realizaran de una manera mucho más ética. Y fíjense, ya se reconoce que existía responsabilidad por parte de los contratistas hacia el Departamento de Defensa, sin la necesidad de que llegara a intervenir el gobierno de Estados Unidos en materia federal. Ustedes recuerden el caso Enron, esta historia, ¿no?, que se habla de la historia de avaricia del siglo de los siglos, en la cual se fomenta un ambiente corporativo y las personas todo el tiempo estaban negando la realidad. Enron, recuerden, fue una corporación norteamericana que surge en 1985 por la fusión de 2 empresas y estaba vinculada con la industria energética y con la compra de materias primas. Esta empresa tuvo un crecimiento rapidísimo. Incluso sus altos ejecutivos, así como alguna vez un exsecretario de Hacienda en México, fueron aclamados en sus países por ciertos medios y revistas como súper innovadores. Pero ¿qué pasa en el 2001? Esta corporación, por sorpresa de todos, se declara en bancarrota, con una deuda que rondaba, bueno, ni la sé mencionar, eran 9,000 millones. Imagínense el anal que es. Y se revela que la situación del fraude se debía a que se había elaborado una contabilidad que se llevaba a cabo, es decir, de una doble contabilidad, y que formaba esta contabilidad, ¿no?, se llevaba a cabo de manera organizada y sistemática desde las más altas esferas para estar reportando cantidades y montos que incluso no podían siquiera comprobarse. El colapso no nada más de esta compañía, no nada más nos llevó a que colapsara la empresa. También antes no eran Big Four, antes había Big Five, y la Big Five al día de hoy, tengo entendido, alguien que me corrija, pues ya no existe derivado de esta situación, ¿no? Pero bueno, tenemos también que derivado de estos escándalos, ¿no?, ¿qué sucede? Que son los más grandes fraudes de contabilidad que yo tenga registrados de la historia norteamericana, seguramente hay más, o pueden haber incluso más antiguos. Bueno, pues se logra que se identifiquen que hay una gran variedad de métodos, incluso inflando ingresos, falsificando cuentas inexistentes o modificando lo que son los libros. Bueno, el resultado de estos 2 escándalos, lo que termina generando es que se establezcan normas en las cuales se trate de mejorar la precisión y hacer más confiable la divulgación de la información de ciertas corporaciones. La modificación en cuanto a la ley que se estaría impulsando en los años subsecuentes es que se establecieran o se incluyeran nuevos delitos. Se creara o se instruyera la creación de nuevas normas en las cuales
se especificaran ciertas actividades y se creara una responsabilidad penal para los miembros de las juntas directivas de las organizaciones. No sé si me están escuchando, porque yo creo que en el Congreso nos escucharon hace 2 años, que también hubo una reforma en México que está implementando una serie de recomendaciones de la OCDE, de Gafi, en las cuales, bueno, todo esto también viene evolucionando. Incluso en la discusión de la reforma actual, que se encuentra en proceso, gran parte de la discusión es la responsabilidad solidaria de los dictaminadores y de los auditores. Pero bueno, el efecto de estos escándalos, lo que hace y de esta burbuja tecnológica que se da a partir del 2001, pues fue que la Comisión de Sentencias de Estados Unidos en el 2004 modifica los lineamientos que les mostré hace un rato, ¿okay? Los moderniza y añade una serie de nuevos elementos que ahora tienes tú que implementar en tus programas de cumplimiento. Por ejemplo, que esta lámina es de Manuel Ballester, el expresidente de World Compliance Association Capítulo México, mi predecesor en este organismo. Él nos dice, ¿no?, cuáles son los objetivos del cumplimiento. Fíjense qué interesante, nos pone estos conceptos. El objetivo del cumplimiento va a ser que identifique, que me asesore y evalúe, que me alerte, que pueda monitorearlo y que lo pueda reportar. Tan sencillo como eso. Bueno, obviamente Manuel Ballester es uno de los editores de las ISOs. Él hace las ISOs que ustedes están implementando, ¿no? Obviamente, pues el conocimiento que tiene Manuel y la experiencia que tiene, pues le ayuda a poder concretar en estos 5 o 6 conceptos lo que sería el objetivo. Y estos objetivos tienen unos bloques fundamentales. Hay unas directrices, no son mías, no las hice yo. Hay unas directrices que está implementando y que está impulsando la OCDE, dentro de las cuales ustedes ya encuentran algunos otros bloques fundamentales de cumplimiento que no veíamos. Incluso gran parte de los estatutos de las organizaciones en México, de las corporaciones, de las empresas, se están reformando, porque hay aspectos que en su momento nosotros ni siquiera considerábamos. Ejemplo, derechos humanos, el empleo y las relaciones laborales, los aspectos de medio ambiente, la lucha contra la corrupción, el soborno, la inclusión, ¿no?, la diversidad, los intereses que pueden tener los consumidores, la forma en la que enfrentamos la ciencia y la tecnología con todo lo que está sucediendo en esta época de pandemia, la manera en la que competimos. Es bien padre. Siempre que me hablan de competencia, quien me viene a platicar de competencia quiere competir, pero en el patio del vecino, no en el propio. Pues eso no es competencia. Pero así sucede. Es donde tenemos ciertas reglas que la propia corporación va a evitar que yo quiera competir nomás en el del otro. Bueno, y por supuesto, como bien lo decía alguien en el chat, cuestiones tributarias. Ojo, quien vea, y hace ratito planteaba alguien que nada más estaba en aspectos contables, los temas de cumplimiento, no. Los temas de cumplimiento tienen que ver hasta con políticas de inclusión, que es un concepto que seguramente ustedes están escuchando constantemente, ¿no? En donde, por ejemplo, yo les voy a platicar, en el caso de TLC, de la firma que presido, nosotros tenemos, no sé, más de 10 años perteneciendo al Pacto Mundial de la ONU, hay un pacto antisoborno de la ONU, no hay tantas empresas mexicanas que estén en ese pacto, y dentro de ese pacto establece uno cada año unas metas a cumplir. Por ejemplo, este año tuvo que ver con la reducción del uso de papel. Pero en su momento, el grupo que está en Tijuana, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Mérida, el grupo casi en un 80% éramos hombres, es decir, éramos el club de todo. A raíz de que nos incorporamos a estas políticas que establece el Pacto Mundial de la ONU, la corporación se transformó, no nada más en el aspecto de crecimiento y de mejora de reputación, sino que al día de hoy el 75% son mujeres. Es decir, los que pedimos que nos incluyan somos nosotros los hombres. Ya se transformó la corporación. Claro, tuvo que ver que que implementáramos esta serie de medidas y de estándares que permitieran a las mujeres lograr tener un espacio dentro del organismo por sus méritos, no porque dijéramos 50 y 50. No sé si me explique, porque está muy de moda, no, pues 50 y 50, híjoles, eso a mí me parece hasta una grosería para cualquiera. Uno se gana su espacio, el chiste es que se tenga el piso parejo. Dicen que cuando el piso es parejo no es chipotudo. En el caso de nuestro organismo, yo ya volteo a ver a la vicepresidenta y le digo, oye, espérame, pues políticas de inclusión, ahora yo necesito que pongamos el 50% porque ya tenemos cada vez menos hombres dentro de la organización. Y bueno, estos elementos comunes nosotros podemos identificarlos en distintos países, en distintas organizaciones. Pueden ver que los tenemos les pusimos algunas banderas en las cuales se aplican casi los mismos elementos.
Y me parece que es interesante porque todos están enfocados en una cultura, por supuesto, de la prevención y están vinculados con los elementos del debido control o de la debida diligencia. Existen herramientas que ustedes pueden utilizar, como el modelo de programa de integridad empresarial, que es gratuito, que lo pueden descargar de la página de la Secretaría de la Función Pública. Este programa a ustedes les permitiría implementar de manera a lo mejor un poco, pues bueno, les ayuda porque trae fórmulas, trae identificadores, trae manuales, reglamentos, códigos, canales de denuncia. Les puede ayudar un poco esa literatura para ustedes pues adaptarla y ponerse a estudiar y implementarla dentro de lo que sería nuestro mismo. Bueno, y en este aspecto, ustedes deben de considerar los requisitos para un debido control. Hay una ley que se encuentra en proceso de discusión en el Senado que tiene que ver con estos elementos, que es una ley enfocada a la integridad empresarial. No comparto lo que establece la ley, no estoy de acuerdo en algunos conceptos, pero bueno, por lo menos tratan de definirlos porque los elementos del debido control no están definidos en ninguna norma jurídica en México, pero la doctrina sí nos dice que son. Y ahí ustedes pueden encontrar que estos elementos del debido control o debida diligencia, pues son lo que les mostré en estos 5 pasos, ¿no? Lo que son los modelos de organización y gestión, los sistemas de gestión de riesgo, la autorregulación de la empresa, los compromisos que debe de tener la alta dirección. Hay una figura que está poniéndose muy de moda, que siempre ha existido, pero es el oficial de cumplimiento, el que es totalmente independiente a la función del compliance. O sea, tiene una actividad en la cual reporta cualquier situación y la reporta de manera directa al organismo. En el caso, por ejemplo, de nuestra empresa, en algún momento nosotros ya desistimos de continuar el contrato con una gran corporación, que muchos me podrán decir, ¿y cómo? Si no puedo decir la marca y no la voy a decir, porque no comparto ese tipo de situaciones, pero es una empresa que todo el mundo pudiera decir, ¿cómo es posible que dejaste esa empresa? Bueno, pues nosotros decidimos dejarla por efectos de que tenían problemas con las recomendaciones para implementar un sistema de cumplimiento efectivo. ¿Qué sucedió con esa corporación? Que cuando nosotros nos desistimos de continuar con el contrato, presentando la carta y estableciendo las evidencias por qué las cuales pretendíamos, pues sí nos marcaron del extranjero y nos marcó el oficial de cumplimiento en un concepto totalmente cerrado, con un documento firmado de confidencialidad 100%, porque era importante para él conocer qué había pasado. Y esa importancia llevó a que la empresa eso lo reportara directamente a los socios o dueños y tomaran decisiones dentro de esa área de cumplimiento. Obviamente, al día de hoy sigo sin trabajar con esa empresa, pero lo que sí demostró fue que se dio de manera eficiente una atención a una actividad que un proveedor estaba reportando y que llevaba al proveedor a dejar de continuar con la empresa con el contrato que tenía vigente. O sea, ese nivel. ¿Por qué pasa esto? Porque el peor daño que puede tener una corporación, y sobre todo siendo un consultor, es su reputación. Y hay algunas actividades que aun cuando tú las reportes, si la implementación en los cambios no es eficiente o no se lleva a cabo, puede terminar afectando la reputación de tu firma, porque no van a entender que tú dijiste que se arreglara y que ellos no terminaron arreglándolo. Pues bueno, esa función es importante. ¿Y qué beneficios ustedes tienen? Esta lámina me encanta, es de Alba, una compañera que está en España, que es de las más prestigiadas personalidades en temas de cumplimiento. Ella nos dice algunos beneficios del programa de cumplimiento, desde la reducción o eliminación de la responsabilidad penal, que sí nos aplica en México, la mejora de la competitividad porque se beneficia el valor reputacional de la corporación, se lleva a minimizar el fraude interno, el riesgo de fraude se disminuye, porque los aspectos de cumplimiento tienen que ver con otros estándares que aplicas a la alta dirección, pero también le aplicas al empleado común, desde los controles que tienen que ver con temas de detección de drogas, los dumping, hasta incluso en algunas corporaciones internacionales revisan hasta cierto familiar, llegan a revisar estados de cuenta o llegan a pedir información para ver que no se dé triangulación de recursos, o tienen revisiones permanentes o cada determinado tiempo de los estados de cuenta de las personas que trabajan dentro de la empresa. Así de intrusivos pueden llegar a ser. También te va a disminuir la incertidumbre y te va a generar confianza al interior. Por supuesto, te ayuda a identificar dentro de la organización con qué otras organizaciones eres par, con qué organizaciones tú puedes compartir los aspectos de cumplimiento y empieza a mejorar tu círculo.